Bien, señores, arrancamos. Antes de nada, como decía María Ángela, les agradecemos por el tiempo que están brindando para que podamos compartir un poquito de información. Ya leyó un poco de mi trayectoria María Ángela, y obviamente, como han podido notar, he trabajado casi 8 años en el rubro de los rodamientos. Entonces, de cierto modo, he adquirido muchos conocimientos en eso que me encantaría compartirlos, ¿no? He tenido también la oportunidad de estar en 3 fábricas de rodamientos y eso ha nutrido mucho la información técnica que podría avisarles. ¿Ya? Arrancamos. Este nombre peculiar que le hemos puesto al webinar, ¿no? De que el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, fue justamente una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo empecé a trabajar. Ni bien salí de la universidad, hice un tiempito haciendo mantenimiento preventivo en una empresa metalúrgica acá en Bolivia, en Vinto, empresa metalúrgica Vinto, justo cuando estaba empezando con el proyecto del horno Ausmet. Y después de eso tuve la oportunidad de que uno de mis primeros trabajos formales, ya con título de ingeniero y todo eso, sea dentro de una empresa que distribuía y comercializaba rodamientos. Entonces a mí me reclutaron inicialmente para ver la parte de asistencia técnica, de ver el tema de la aplicación, de dar soporte técnico, porque realmente el tema de los rodamientos es bastante amplio. Pero ya después vimos que esto podía evolucionar al tema de mantenimiento predictivo y obviamente el mejor soporte que se les puede dar en cuanto a rodamientos es teniendo conocimiento amplio en técnicas de mantenimiento predictivo, proactivo y demás. Bien, entonces, justamente el día que me entrevistaron para que yo entre a trabajar en esta empresa, bueno, tuve un montón de entrevistas, pero había una entrevista final acá en Santa Cruz y había un edificio de la parte técnica justamente. Y cuando uno llegaba o entraba a la oficina principal de este edificio, tenía este cartelito pegado ahí, ¿no? Decía, el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y tenía una fotito de un rodamiento. No sé cuánto tiempo ya estaba ese cartel pegado ahí, pero se notaba que era bastante porque ya la hoja estaba medio amarilla, ya estaba medio dobladito, ya se había humedecido y se había secado también, pero me encantó la idea de tratar de tomar eso como una premisa. Ok, estoy entrando a trabajar acá y de ahora en adelante este tiene que ser mi escudo, ¿no? Créanme, y ustedes los que han participado, trabajan con rodamientos todo el tiempo, más de una vez han debido aseverar que un problema es culpa del rodamiento, ¿no? El rodamiento ha fallado, otra vez, dicen, ¿no es cierto? Y se empiezan a crear muchas hipótesis de lo que está sucediendo, de quién es la culpa, que el rodamiento vino con defecto de fábrica, o que lo montamos mal, o que lo engrasamos mal, o que lo desmontamos mal, o que lo sobreexigimos al rodamiento. Entonces empiezan a generarse un montón de hipótesis, pero interesantemente hay una que no se nos va a olvidar o no se nos olvide, y ni queremos que se nos olvide, es el tema de tratar de culpar a que el rodamiento vino mal desde fábrica. Entonces ahí sí, obviamente el rodamiento sería culpable de lo que suceda a la máquina, ¿no? Entonces, ese es un temita que justamente lo vamos a discutir. Bueno, les decía, ¿no? Que esta hojita que tenía esta premisa de que el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, cuando me fui de la empresa 8 años después, 8, casi 9 años después, el cartelito lo mantuve. Nos trasladamos de oficina, dividimos el departamento, pasamos de ser 3 personas en soporte técnico a ser 25, entonces realmente hubo una evolución muy importante, pero lo que nunca cambiamos fue ese papelito. Obviamente le aumentamos un montón de papelitos más en la pizarra, pero ese era el principal, ¿no? El rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y nosotros éramos los encargados de demostrar de que el rodamiento era inocente, ¿no? Porque más de una vez en aplicaciones pequeñas, aplicaciones gigantes, cuando había una falla prematura, ahí todos saltaban y todos querían hacer volar cabezas. Y entre esas, obviamente, el fabricante o el vendedor del rodamiento podría ser partícipe de esta falla. ¿Ya? Es de ahí que viene el título y bueno, les diré, eso es una premisa mía de 8 años, pero ¿hace cuánto tiempo ya más vendrá? ¿Quién es el autor? No tengo la más remota idea porque lo he puesto en internet y tampoco está como una premisa mundial. Pienso que mi primer jefe ha sido el que ha ideado esto y lo puso ahí y quedó para siempre, ¿no? Bien, María Ángela ya me ha hecho la presentación, pero ahí les muestro una fotito y un poquito del resumen de las cosas que hago. Y justamente ahí en la foto me pueden ver que estoy supervisando el montaje de un rodamiento esférico
de gran tamaño, pesa como 450 kilos ese rodamiento, y estamos poniendo un roller press, esto es en una empresa cementera, ¿no? Este es un rodamiento cónico y el montaje se hace, o bueno, se debería hacer por inyección de aceite, pero no, en este caso tuvimos que hacerlo de otra forma y hacer todos los protocolos como si fuera un rodamiento más pequeño. ¿Ya? Entonces, yo no estoy sacando información de internet para compartirles, no es de que ayer me he leído el catálogo de rodamientos y hoy día les voy a transferir algo de eso. Yo he vivido en carne propia este tipo de cosas y este es el segundo rodamiento más grande que he montado, porque sí había otro más grande, pero de ese no tengo foto, porque cuando uno está montando no hay quien te tome la foto, digamos, ¿no? En este caso tuve la oportunidad de que llevé a un ingeniero junior a que me asista y bueno, como no está haciendo nada, pues tómame la foto, ¿no? Entonces, sí tengo otra de un rodamiento de 750 milímetros de eje. Este de acá tenía 550, si mal no recuerdo. Entonces, pueden imaginarse, y espero montar algún día un rodamiento de más de 1 metro, ¿no? Entonces, sí hay mucha experiencia en esto, entonces tenemos harta información que les podemos compartir. Y como María Ángela le estaba comentando, pronto empezamos el curso de tecnología de rodamientos para el área de mantenimiento, donde tratamos de extender en todo el tiempo posible la mayor cantidad de casos, de las cosas que nos han ido bien, de las cosas que no nos han ido tan bien, y hay que contarles todo, porque si les contara solo las cosas que nos ha ido bien, pues no les va a servir de mucho. Hay que contarles también las cosas que se han errado, digamos, ¿no? Como se diría acá en Santa Cruz, que la han pelado, ¿no? Les comento que justamente una de mis primeras intervenciones montando rodamientos, cometí dos errores grasos muy fuertes que realmente hicieron de que el rodamiento falle muy prematuramente. Entonces, esos fueron errores humanos. Y la forma en la cual escarmenté, se puede decir, era de que cuando se dieron cuenta que el problema fue por un mal montaje que yo había hecho, directamente me facturaron los rodamientos, sin descuento, sin precio de costo, nada. Facturado tal como se le vendió al cliente. Y más o menos le estoy hablando que eso era como el 70% de mi salario de un mes. Entonces, ese fue el mejor escarmiento, se puede decir, para aprender a montar rodamientos como tienen que hacerse. Bueno, imagínense dañar uno de estos rodamientos grandes. Esa sería otra cosa. Soy ingeniero mecánico de profesión. Le he metido duro al tema de rodamientos. El 2009 me certifiqué con SKF en el programa Certified Maintenance Partner como especialista en rodamientos, especialista en alineación y especialista en inspección. Eh, Toda esa información la seguimos manejando hasta el día de hoy y obviamente tratando de desestablecer, respaldar y seguir aumentando más información y actualizar. ¿Ya? Bien. Entonces, quiero que empecemos con esto. ¿Por qué los rodamientos? Realmente los rodamientos son los componentes o las piezas, los accesorios, los elementos de máquina con los cuales más nos vamos a familiarizar, pero les comento que esto no es tan reciente, o sea, no siempre fue así, perdón, en todo caso, no siempre fue así. Pasa de que los rodamientos en un principio se estaban pensando que tenían que ser piezas que tenían que durar lo mismo que durara la máquina, pero esto no porque vayan a extenderse, sino porque las máquinas no duraban mucho, ¿no? O sea, por lo menos cuando estábamos en los inicios de los rodamientos, cuando se quería eliminar la fricción y demás situaciones, es ahí donde nosotros eh, ponían o fabricaban o diseñaban rodamientos que realmente iban a comerse a la máquina y después de eso se tendría que cambiar todo. Ya les voy a mostrar con más datos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una definición que me parece de las más acertadas, me gusta mucho, es una definición que le da un fabricante de rodamientos japonés, NSK, y dice que los rodamientos son los componentes esenciales de casi todas las máquinas rotativas, ¿no? Y que tiene tres funciones especiales: reducir fricción, soportar cargas y guiar partes móviles. Entonces, con esa premisa nosotros sabemos que es un componente valioso, pero poco a poco se ha ido creando algo interesante de hacer de que el rodamiento se vuelva un componente fusible, es decir, que sea uno de los componentes que vaya a fallar, obviamente que no en el corto tiempo, pero que cuide el resto de la máquina, que cuide el eje, que cuide el alojamiento, la máquina conducida, la máquina conductora, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto se ha creado una, ¿cómo se puede decir? Un dilema técnico
tratando de construir un elemento, un componente con altos estándares de fabricación para que la fricción sea lo mínimo, que dure lo máximo y que no cueste tanto, porque al final va a ser el componente que más va a dotar de la máquina, es decir, que más lo vamos a cambiar, por más fino que esté hecho o fabricado. ¿Ya? Y aquí quiero hacerles una primera introducción y esto es muy importante. Fíjense, ahí a la derecha he puesto un montón de normativas ISO, DIN, AFMA y GIS, ¿no? AFMA, ANSI son normativas americanas y son todas, bueno, no todas, son algunas de las normativas que se ocupan para fabricar rodamientos, para diseñar, para construir y obviamente para distribuir los rodamientos, ¿no? Y aquí tenemos una situación, las marcas de rodamientos, los fabricantes de rodamientos que cumplan con todas estas normativas, puedan ser certificadas, auditadas y demás situaciones, se sobreentiende que nos están entregando un elemento con los altos estándares de fabricación y que obviamente no tendría que fallar por problemas de fabricación. Entonces, si ustedes piensan en otro tipo de producto, no sé, un papel higiénico, por ejemplo, o piensan en la fabricación de una pieza de metal, ¿no es cierto? Muchas veces con el proceso, con la norma ISO 9001, nosotros podemos cuidar la calidad del proceso, ¿no? Y podemos certificar que nuestro producto, el papel higiénico, la pieza de metal, ha sido fabricada con todo el proceso, cuidando la calidad y que ha superado todos los estándares, pum, 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 ¿no? Entonces, la 9001 sí te da un aval para el proceso, pero no es suficiente en temas de rodamientos porque la 9001 simplemente te agarraría el proceso en macro. Aquí necesitamos de un montón más de normas que justamente avalen que el diseño, la fabricación, los materiales, los acabados están dentro de lo mínimo permisible. Y entre todos los componentes de máquinas que existen o elementos de máquinas, créanme que los movimientos son los que tienen que cumplir más normativa. Entonces, si ustedes para empezar quieren tener un rodamiento de alta gama, de alta calidad, se puede decir, tenemos que mínimamente averiguar si la empresa que lo fabrica cumple con estos estándares o ha diseñado bajo estos estándares y si tiene certificado. Si lo ha hecho, ya es un peso menos. Nosotros estaríamos conscientes de que el proceso ha sido bueno, tenemos un buen rodamiento y obviamente podemos ocuparlo cuando sea necesario. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un primer detalle. ¿Por qué? Porque yo me he topado en todo este tiempo con proveedores de todo lado, ¿no? He conocido rodamientos fabricados en Argentina, en Brasil, que tienen, aquí en Latinoamérica son los que tienen fábricas de rodamientos, en Suiza, en Europa, en Estados Unidos, obviamente en Japón un montón de fábricas, y obviamente el mercado chino también ha creado un montón de fábricas de rodamientos, pero ya con ciertas limitaciones. O sea, en China y en India he encontrado que ha habido muchos, pero muchos casos de falsificación y también he encontrado que existen muchos casos de fábricas que no son tan grandes, que producen rodamientos, pero que no avalan este tipo de normas. Simplemente te generan una ISO 9001 y punto. Dicen, ¿no? Mis rodamientos son de calidad, tienen certificación ISO 9001. Perfecto. Pero ¿y las otras normas? Y ahí es donde nosotros generamos una cierta susceptibilidad. Les doy un dato. Un fabricante, por ejemplo, de rodamientos, eh, debería, o por lo menos para cumplir con las normativas, debería de utilizar acero virgen en su fabricación, ¿no? Y obviamente hacer los tratamientos térmicos que merece y con los tratamientos térmicos que se han estudiado para llegar al endurecimiento. En algunas fábricas de China, de marcas no tan conocidas o realmente de fábricas clandestinas, utilizan reciclado. Es decir, que reciclan el acero, lo vuelven a fundir y lo utilizan como rodamiento. Y eso ya puede generarnos una cierta diferencia. Entonces, ahí empezamos a crear algunas ideas. Yo he escuchado a más de una persona, y lo peor es que era gente que no tenía la más remota idea de rodamientos, pero que me decía, yo voy a hacerme fabricar rodamientos en China bajo mi calidad. Bueno, ok, usted tendrá pues en la cabeza esas 10 normas que pide para la fabricación de rodamientos, ¿no?
Pero he escuchado mucha gente decir eso, voy a hacer mis propios rodamientos, voy a mandar a fabricar mis propios rodamientos, porque en China nos fabrican todo. Y de cierto modo es real, en China nos fabrican todo, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Yo he tenido experiencias buenas y malas haciendo fabricar en China y la verdad que hay que ser muy, pero muy cuidadoso, ¿no? Después de un cierto tiempo ya hemos logrado encontrar la fórmula mágica. Haces el diseño en Europa, lo haces fabricar en China y le haces hacer el control de calidad en Estados Unidos. Entonces, así funciona la cadena. Pero si solo le dejas toda la batuta a los chinos, créanme que se pueden encontrar con muchas cosas desagradables, se puede decir, ¿no? Bueno, entonces eso hay que tener nuestro primer cuidado, que la fábrica de rodamientos que estamos queriendo nosotros usar para nuestro consumo tenga este tipo de certificaciones y que cumplan con estos estándares y ya nos quita un peso de encima de que el rodamiento podría fallar por un problema de fábrica. ¿Ya? Entonces, una de las principales la hizo la Organización Internacional de Estandarización, es la que ha trabajado con este tema y ha desarrollado mucho. Y los americanos tienen otra normativa que se llama la AFMA, que es la Asociación Americana de Fabricantes de Rodamientos, que tiene ciertos estándares adicionales para algunos casos. Por ejemplo, la AFMA es muy buena para el tema de rodamientos de bombas centrífugas, ¿no? Para el área petrolera. Entonces, la AFMA ha diseñado o ha trabajado o pone sus propios estándares para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y fíjense la historia interesante de la AFMA, nació más o menos en 1917 como una organización así informal, justamente para proveer, ¿no? Rodamientos a la guerra, ¿no? A los tanques de guerra, a la maquinaria de guerra. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos, un país tan industrializado, tenía fábricas de rodamiento por todo lado, pero de marcas conocidas, no conocidas, subsidiarias, marcas propias. Entonces la AFMA los reunió a todos y los puso en la misma dirección, que era fabricar lo más rápido y de la mejor calidad rodamientos para los aliados en la guerra, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, al día de hoy, en 1993, cambió su nombre a AFBMA. No sé por qué le pusieron la F, pero creo que tenía conflicto con otra entidad. Pero en líneas generales, hasta el día de hoy sigue trabajando en el desarrollo de nuevos modelos, sobre todo para el área americana, es decir, para aplicaciones americanas. Hay fabricantes de rodamientos que no son comerciales, que no fabrican para el mundo, sino que fabrican exclusivamente eh, para ciertos rubros, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo de un fabricante que en mi vida lo había escuchado, un nombre medio raro, americano, de rodamientos, pero solo le fabrica rodamientos para vehículos espaciales. Entonces es como que su único cliente o su mejor cliente era la NASA en un momento y ahora creo que SpaceX es otro cliente y los otros que están con proyectos espaciales también son clientes, ¿no? Entonces, esos señores han desarrollado tecnología exclusivamente para el tema de aeroespacial, ¿no? Lo mismo pasa con las turbinas de gas. Hay rodamientos dentro de esas turbinas, pero no son comerciales, no es un rodamiento que pudiera comprar a una tienda y cambiarlo, ¿no? Sino son rodamientos que han sido diseñados, fabricados con estándares mucho más altos que cumplan con la aplicación, ¿ya? Bien, entonces fíjense lo que regulan estas referencias, vuestros estándares. Les regulan los diseños internos, los diseños externos, las jaulas, cómo deberían fabricarse, cómo deberían montarse, qué tipo de sellos deberían tener, qué tipo de materiales, con qué eh, lubricantes deberían venir los rodamientos sellados, cómo deberían ser las conicidades para los manguitos, las tolerancias de fabricación, juegos internos, precargas. Entonces, todo esto ya está regulado justamente para cuando se pueda aplicar no tengamos ninguna referencia que diga este rodamiento vino mal de fábrica, ¿no? Aparte de haberlos diseñado con un alto estándar de calidad, con muchos cuidados y bajo muchas referencias, también les hacen pruebas a los rodamientos para ver que están saliendo de la fábrica en condiciones. Y eso lo he podido ver yo en la fábrica de SKF en Argentina, en Buenos Aires, en Tortuguitas, de que cada rodamiento lo pasaban por un aparatito que medía el sonido. Es decir, lo hacían girar al rodamiento y veían que no tengan niveles de ruido mayores a un estándar que ellos se pusieron. Y si el rodamiento pasaba eso, ya directamente entraba a empaquetarse y a despacharse. Entonces, por eso es que SKF justificaba que sus rodamientos son un poco más caros,
porque inicialmente le hacían la prueba o el control a todos los rodamientos, no solo a un rodamiento de un lote, sino a todos los rodamientos. Y por otra parte, algo que nos mencionaban que era muy valioso, es que el tratamiento térmico de los rodamientos toma su tiempo. Generalmente un rodamiento debería estar en el horno por lo menos 5 horas. Entonces, esas 5 horas es pues calor que estamos dando al horno, es energía, dinero que se está invirtiendo. Y nos comentaban que los chinos, por ejemplo, hacen ese tema de que ellos lo meten al horno de tratamiento térmico 30 minutos. Entonces, no se llega a tratar térmicamente como debería, pero ya endura un poquito y eso es suficiente para ellos y eso abarata sus costos, ¿no? Entonces, esos dos datos para mí eran cruciales porque realmente te van asegurando de que el rodamiento está saliendo con todas las premisas, ¿no? Yo solo conozco 3 fábricas de rodamientos de 3 fabricantes distintos, pero en las 3 he visto ese sumo cuidado y esa, ¿cómo se puede decir? Ese empeño por tratar de que salgan bien las cosas, ¿no? Pese a todo. Bien. La importancia del control de calidad, nos dice Galo Arequipa. Efectivamente, Galo, pero ese es, imagínate, ese es el punto o ese es el chassis del helado, porque antes de eso tienen que haber superado otros controles justamente en el diseño y la construcción. El control de calidad, antecitos de empacar, veían de que realmente el rodamiento estaba saliendo con todo lo necesario y que tenía un ruido, un sonido que era aceptable y estaba dentro de los estándares de ellos. Bien, fíjense, ahí tenemos algunos fabricantes de rodamientos, ustedes deben conocer la mayoría, yo también los conozco la mayoría, he trabajado con todos estos y siempre me han preguntado cuál es mejor y cuál es peor. Y como el buen vino, uno puede pensar de que el rodamiento más caro es el mejor, como el vino, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Es, yo me animo a decir, un tema dependiendo de la aplicación y de cómo yo selecciono los rodamientos. Porque de entrada, todos los rodamientos me van a cumplir un estándar, pero yo puedo superar esa expectativa si utilizo un rodamiento un poco más evolucionado, se puede decir, un rodamiento que tiene mejor ingeniería, que tiene mejor precisión, que tiene mejores diseños. Ese va a cumplir con nuestro estándar, pero lo va a superar y eso puede traducirse en mayor tiempo de uso, en menor consumo energético, porque ya hay rodamientos incluso energéticamente eficientes y demás, ¿ya? Entonces, lo que les decía hace rato, una fábrica de rodamientos que solo les cumpla con la ISO 9001 no es una fábrica confiable directamente. Entonces, hay que pensar en todo ello. De hecho, los que les estoy colocando ahí en la diapositiva, sí son empresas que cumplen con todos esos estándares y yo me animo a decir que toditas esas que estamos figurando son rodamientos que cumplen con el estándar y alguno de ellos los supera, ¿no? Entonces, se puede dar fe de eso y créanme que si la aplicación es una aplicación estándar, tranquilamente va a aguantar lo que tenga que aguantar. ¿Ya? ¿Qué más les iba a contar al respecto de esto? Obviamente todas estas fábricas tratan de superarse la una a la otra haciendo ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de RKB, que están viendo ahí arriba, yo sé que casi ninguno de ustedes lo conoce y eso me ha tocado cuando yo era representante de RKB acá en Bolivia, de que les iba a ofrecer y todos decían, no lo conozco, no lo conozco. Y yo les decía, son rodamientos de altísima calidad y son más baratos, pero no lo conozco y hacíamos pruebas, ¿no? Del hecho de que, ok, te coloco el rodamiento, ves que aguanta más que los demás y me los compras. Entonces, sí, sí cumplieron con muchas de las expectativas, porque RKB lo que buscaba en ese entonces era de que, pues, ser especialista en rodamientos de alto tráfico, ¿no? Rodamientos para chancadoras, para minería, para cemento. Ellos querían mostrarse como fuertes en eso y débiles en rodamientos pequeñitos o automotrices. Ellos decían, no, ese no es nuestra pega, ¿no? Entonces, bueno, obviamente SKF muchos de ustedes los conocen, FAG lo conocen, Timken lo conocen. Por ejemplo, Timken tiene una visión interesante porque ellos trabajan desde el fierro. Se puede decir que los rodamientos Timken, el acero que utilizan de base es uno de los mejores aceros del mundo y ellos lo controlan porque en realidad Timken era una fábrica de aceros que luego empezó a fabricar rodamientos. SKF es, hoy en día se ha convertido en uno de los más conocidos en rodamientos, si bien no fabrica todos sus componentes, pero tiene un alto estándar de control justamente, y ellos compran el acero
cuidando que tenga ciertas características. Les voy a pedir que no en la pantalla, por favor. Voy a tener que cortarles. Ahora está. Ya. No es necesario que en la pantalla. Ya. Listo. Entonces, luego, por ejemplo, FAG tiene una línea de rodamientos que las denomina X-Life, que justamente son la versión más, ¿cómo se puede decir? Más top de sus rodamientos, ¿no? Y en esos casos, pues ha tratado de darle mayor precisión, un mejor acero, un mejor tratamiento térmico, mejores diseños de las jaulas para que se pueda evolucionar, bueno, se puedan crear diferencias y alargar la vida, ¿no? SKF ha creado su rodamiento Explorer, entonces RKB tiene Discover, entonces cada uno va creando unas líneas que son cada vez más precisas que otras, ¿ya? Eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? A ver, alguien nos está preguntando algo. ¿Cómo diferenciamos las imitaciones Grover? Cada vez está siendo más difícil eso, pero se puede hacer mediante el tema de los códigos QR, ¿ya? La mayoría de los rodamientos grandes, generalmente en FAG y en SKF, ya están viniendo con un código QR. Entonces uno puede escanear el código QR con su celular y le va a redireccionar a todo el trayecto, dónde se ha fabricado, quién se ha fabricado y si realmente FAG lo ha fabricado y dónde lo ha despachado. Esto me pasó con un cliente que le compró un rodamiento a un competidor mío y me hizo montarlo a mí. Descarado todavía, ¿no? Me dice, Juan Carlos, no te he comprado el rodamiento porque el otro estaba más barato, pero vos montámelo porque el otro no tiene nada para montar. Entonces, bueno, te voy a montar el rodamiento, no hay ningún problema. Y cuando le hice la verificación en la trazabilidad de ese rodamiento FAG, ese rodamiento supuestamente ha ido con destino a Sudáfrica. Entonces yo digo, mira, ese rodamiento lo han fabricado en Alemania, efectivamente, lo han fabricado en tal fecha, se ha movido de almacén 1, se ha ido al almacén 2 en tal fecha, del almacén 3 se ha ido a un aeropuerto y de aeropuerto a Sudáfrica, o sea, nunca vino a Bolivia. Entonces este rodamiento es una imitación. Y no, que no puede ser, bueno, ya, usted arrégleselo el tema con el que le ha vendido, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, pero lamentablemente esa tecnología desde conocer de que el rodamiento eso no es original, ya son para tamaños grandes. Sé que en algunos chiquitos sí hay otras tecnologías, pero créanme, si el chino se pone muy avispado, créanme que va a ser difícil reconocer cuál es la diferencia. Yo estuve en más de un taller donde nos enseñaron, ¿no? El tema de las cajitas, ver cómo se conoce que una caja es falsificada, el tema del rodamiento, el tema del sellado, el mismo aceite que tiene, pero créanme que como uno lo se entera, ya los chinos están 10 pasos adelante, entonces también ya están imitando hasta eso, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, pero nos agarraremos por el QR y nos agarraremos también de quién le estoy comprando. Eso valdría la pena también tenerlo como un dato importante, ¿ya? Buenísimo. Entonces vamos avanzando. ¿Qué más? Fíjense, así es como evolucionó la idea de cómo deberíamos tenerlos o para qué tendríamos que tener los rodamientos. Ahí tenemos un carretoncito en la parte izquierda. Inicialmente teníamos un eje y su rueda directamente acoplados y obviamente para poder mover esto teníamos que vencer toda la fricción entre el eje y la rueda. Eso no era nada bueno porque al final del día se gastaba el tema de la rueda y se gastaba el eje, ¿no? Entonces, esta máquina no tenía una vida expectada muy grande. En 2 o 3 meses la rueda y el eje iban a quedar con una soltura increíblemente grande y pues no servía y había que cambiar tanto el eje como la rueda, ¿no? Como dirían aquí en Santa Cruz, quedaría flocky esto, ¿no? Y bueno, la primera idea fue ponerle unos elementos en el medio y que justamente reduzcan la fricción y obviamente cuiden un poco más. Y funcionó bastante bien. Con este carretón necesitábamos 2 caballos, con este necesitábamos un caballo más pequeño y era suficiente para mover porque la fricción que tenía que vencer era menor. Pero seguíamos teniendo el problema de que iba a gastar mi eje, iba a gastar mi rueda. Entonces ahí salió con un elemento independiente que iba a cuidar la rueda, iba a cuidar el eje y obviamente iba a gastarse solo internamente y cuando esto vaya a fallar, lo sacábamos y manteníamos nuestra rueda y nuestro eje. Esta es la versión final a la que se llegó. Entonces, por eso les decía que en estos puntos el rodamiento tendría que durar, bueno, ya no va a durar lo mismo que la máquina, pero en este punto sí efectivamente el rodamiento tendría que durar lo mismo que la máquina, ¿no es cierto? Porque la máquina tenía vida muy poca, muy, de expectativa muy baja.
Y fíjense, ahí tenemos un diseño de rodamiento hecho por Da Vinci. Obviamente este modelo nunca llegó a funcionar, pero la concepción o la idea sí era muy buena, ¿no? Indicaba de que los elementos rodantes no tenían que absorber la fricción, se puede decir, o reducir la fricción al mínimo, y que podían pasar en este tipo de circuitos. Solo lo malo es de que él no concebía cómo fabricar un cilindro. Entonces, utilizaba estas figuras que son como octágonos, ¿no es cierto? Pero que en la vida real no se llegarían a aplicar. Pero la idea era bastante buena. Él ya entendía de que teníamos un problema con la fricción y que teníamos que solucionarlo. ¿Ya? Ahora fíjense, ya habíamos dicho que los rodamientos tienen la función de reducir fricción, soportar cargas y obviamente de guiar partes lineales. No importa que este rodamiento sea del tamaño de un alfiler o sea de 2 metros de tamaño. Este es otro rodamiento que ha estado presente en el montaje, pero este es mucho más sencillo su montaje, aunque no lo crean. Y fíjense, no sé si logran ver a las personas en la parte de atrás. Aquí hay un casquito para que más o menos encuentren la dimensión del rodamiento. Este rodamiento tenía 600 milímetros de eje, es mi tercer rodamiento más grande que hemos montado, pero el chiste de este es de que su montaje es demasiado sencillo, es simplemente apoyarlo y ajustar pernos, ¿no? En otros rodamientos sí había que hacer calentamiento, inyección hidráulica, control, en este no, este era sencillo. Pero obviamente necesitábamos elementos de izaje bastante grandes, buen pulso y demás. Pero fíjense, este rodamiento gigantesco ha sido fabricado con todas las consideraciones que tendrían que hacer porque va a tener la misma exigencia y tal vez hasta más. Este es para un molino vertical, uno de esos molinos de cemento de clinker, bastante grande, y esto es para una de las muelas. Este ocupa 6 muelas. A ver, sí, 6 muelas. Entonces, en este punto, tienen que tener la precisión, los materiales, cumplir con toda esa normativa, porque créanme que parar una máquina por un defecto de rodamientos de este tamaño puede conllevar un problema muy, muy grande. ¿Ya? Y fíjense estos otros casos, ahí tenemos unos rodamientos del tamaño mini, ahí tenemos en un finger spin, creo que se llama esta cosita de acá, ¿no? Y otro que está en el dedo pulgar, bueno, un dedo, ¿no? Que son los rodamientos más chiquitos del mundo. Estos de acá también se fabrican con esa precisión y tienen aplicaciones específicas de alta revolución, ¿no? Este de acá puede girar hasta 2.5 millones de RPM si fuera necesario, sin generar mayor fricción. Entonces, fíjense, tenemos rodamientos gigantescos, rodamientos gigantescos o rodamientos miniaturas, y en ambos se tiene que aplicar las mismas referencias para poder decir de que ese rodamiento está apto para su aplicación y su utilización. ¿Ya? Fíjense, solo como comentario, esa es una forma de evaluar la precisión de los rodamientos. Este es un rodamiento grandecito, 75 milímetros de eje, y fíjense, nos dice que con precisión estándar o fabricación de precisión estándar, tiene una variación de 0 a menos 15 micras. ¿Qué es una micra? Aquí tienen el tamaño de una micra y este es el tamaño de un cabello humano. ¿Ya? Pero si yo quisiera un rodamiento de más precisión, puedo poner un P6, ese tiene menos 12 micras, o un P4A que tiene menos 7 micras, y fíjense, podemos llegar a un PA9A, que es uno que tiene de 0 a menos 2.5 micras. ¿Ya? Estas son las precisiones con las cuales se podría fabricar. Obviamente, mientras más preciso, más caro, más especial, y obviamente requiere de mucho más estudio, ¿no? Y la mayoría de los rodamientos y las marcas que les he mostrado están en este punto estándar. Algunas están en P6 como su propio estándar y es más que suficiente para aplicaciones industriales. Pero estos otros de acá ya son para aplicaciones especiales. El P5, por ejemplo, se utiliza mucho para máquinas y herramientas. El P4 se utiliza para maquinaria CNC. El PA9 se utiliza para robots que operan a las personas. Entonces, son exigencias bastante altas, ¿no? Ahí están los robotcitos que trabajan con ese tipo de normativas. ¿Ya? Como les había comentado en un principio, yo tuve la oportunidad de estar en 3 fábricas de rodamientos. Estuve en Tortuguitas, en SKF, en Argentina. Ahí hacen rodamientos rígidos de bolas, los chiquititos, los automotrices, ¿no? Con la misma calidad con las que harían en Europa, las que harían en Estados Unidos, en Japón, básicamente
con la misma calidad, ¿no? Y ahí es donde surtía mucho el problema, ¿no? Decían, yo no quiero rodamientos argentinos, deben ser malos, por más de que sean SKF. Y yo les decía que eso no tiene nada que ver en realidad porque el rodamiento sí está cuidado y hecho a la medida que tiene que estar hecho, digamos, ¿no? Ha seguido todos los procesos. Pero hay gente que desconfía de eso y dice, no, la Toyota argentina, por ejemplo, no es la misma que la Toyota tailandesa. Entonces, bueno, sí puede ser que tengan ciertas diferencias en autos, pero por lo menos en la parte de rodamientos, créeme que no hay mucho, se siguen los mismos protocolos. Conocí una fábrica de NSK en Sao Paulo, en Suzano, que es de NSK, y bueno, ellos hacen también rodamientos automotrices, más que todo para el mercado brasilero, pero cumplen con los mismos estándares que los harían en Japón o que los harían en Estados Unidos, ¿no? Lo interesante de estos rodamientos brasileros es de que se consumen la mayoría en su propio mercado, o sea, no es de que salen, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer LKB en Suiza, que justamente ellos se dedican más a rodamientos grandes, no son rodamientos en serie, sino son rodamientos en ¿cómo se puede decir? Especiales de fabricación y diseño especial. Y ahí más bien en esta fábrica más se veía el tema de ingeniería, o sea, había más gente trabajando en diseño, más gente trabajando en pruebas de elementos finitos, en control de dimensional y demás. Y la fábrica efectivamente estaba ahí, pero más parecía una fábrica artesanal, es decir, de que cada rodamiento se armaba a mano, obviamente con los acabados y con todo lo que tenía que hacer, porque eran rodamientos muy, muy grandes, ¿no? Los que ellos fabricaban. Entonces, lo que yo sí pude ver, obviamente, cuando yo entré a estas fábricas, quedé como cuando llegué por primera vez a la ciudad, ¿no? Todo veía los edificios, todo grande y todo anonadado y es mucha tecnología, pero llama mucho la atención y lo que más me llamó la atención, como les digo, es el proceso, por ejemplo, en SKF, cómo controlaban el sonido de cada rodamientito para decir que está bien y que puede pasar a trabajar. También en el caso de NSK, lo que más me llamó la atención era justamente la forma en la cual metían en su tratamiento térmico, o sea, eran bastantes solamente de bastantes tamaños, y tenía un temporizador o un tiempo automatizado para que entre y salga del horno de tratamiento térmico. Y en RKB lo que más me llamaba era su departamento de diseños, que pensaban, esa gente fabrica los rodamientos para cada aplicación. O sea, no se basa en un rodamiento estándar, sino se basa en una aplicación. O sea, tienen el mismo rodamiento para que pueda aplicarse en una chancadora, o el mismo rodamiento para que pueda aplicarse en un laminador, o ese mismo rodamiento para que pueda aplicarse en un generador eólico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para cada caso, le hacían un rodamiento distinto, cuidando las especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces, es interesante cómo se maneja esta situación. ¿Qué más? Entonces, justamente cuando nosotros estamos pensando de que el rodamiento así fabricado con alta precisión, buenos materiales, buenos tratamientos térmicos, han hecho un buen control de calidad, han cumplido con todas las normativas de diseño, entonces decimos, pucha, este rodamiento debería ser eterno. Efectivamente, debería ser eterno, ¿no? Pero yo siempre me topo con este tema, como he estado metido en el tema de rodamientos bastante tiempo, me dicen, entonces, ¿cuánto debería durar el rodamiento de un motor? ¿Cuánto debería durar el rodamiento de la rueda del camión? ¿Cuándo debería cambiar un rodamiento? Son preguntas medio constantes. Y a mí me encantaría decir, pues, de que, de que hay una respuesta única, pero en realidad no lo hay. No va a depender mucho de la aplicación. No se olviden que la fábrica ha cumplido con entregarte en la puerta de la tienda, por así decirlo, un rodamiento de altísimos estándares de fabricación. Pero de ahí entra una segunda etapa que es la ejecución o, bueno, el trabajo en sí del rodamiento, y ahí puede verse afectada su vida de alguna u otra forma. Justamente eso es lo que les quiero mostrar ahora. Ahí está. Eh, y se han ido creando algunas, no sé si llamarle alternativas, para calcular, este, para calcular cuánto debería ser la expectativa de vida de un rodamiento. Y hasta la norma ISO se ha metido ahí y ha creado un parámetro que se llama el L10H, que en teoría calcula el tiempo de vida de los rodamientos, ¿no? Pero es un tema estadístico, no piensen que es algo que está escrito en piedra, ¿no? Y tiene ciertas desventajas, se puede decir. Lo que quiero mostrarles y quiero que entiendan es que la mayoría de los rodamientos van a llegar a fenecer o a dañarse por un tema de fatiga.
¿no? Esto quiero que lo entiendan bastante bien. Ahí está el rodamientito, el elemento rodante, y cada que pasa por su zona de carga, que es la parte inferior del rodamiento, se comprime, pasa la zona de carga y se tracciona. Imaginen que ese elemento rodante, esa bolilla, cada que pasa por esa zona se comprime y se tracciona. Si ese motor o esa máquina gira a 1500 RPM, estamos hablando de que esto hace 25 veces por segundo. O sea, ese elemento rodante se comprime y se tracciona 25 veces cada segundo, ¿no? Y nosotros lo tenemos ese rodamiento trabajando 2 o 3 años, ¿no? Y pues, imagínense agarrar un alambre y hacer 25 ciclos en un segundo. Les aseguro que en menos de 2 segundos el alambre se va a quebrar. En el caso de los rodamientos son tan finos y tan bien hechos, tan precisos y con excelentes acabados, que por más de que le hagan 50 o esos 25 por segundo, aguanta todavía un tiempo, ¿ya? Y fíjense cómo evoluciona. Empieza con una fatiga subsuperficial, ¿no? Que luego se va prolongando hacia la superficie, se crea un desconchamiento, que se dice un desprendimiento de material, y luego se vuelve un bache. Cada que pasa un elemento rodante, hace de que ese bache se haga más grande hasta que el rodamiento falle. Entonces, esta es la clásica muerte de un rodamiento por fatiga. Y ahí está el punto. Los rodamientos que supuestamente mueren de vejez están muriendo por fatiga, porque ya llegó a cumplir su ciclo de vida el material con el que fue fabricado. Pero aquí es donde existe la primera hipótesis de que nosotros podríamos fatigarlo más anticipadamente al rodamiento. Es decir, si hacemos algunas prácticas subestándar o prácticas no adecuadas, el rodamiento puede fatigarse antes de tiempo y cumplir este mismo ciclo de daño, pero en un tiempo más rápido, es decir, fallar prematuramente. ¿Ya? Uy, me fui a otro lado. Ahora sí. Fíjense, esto de acá se denomina el ciclo de vida de los rodamientos. Antes se tenía un dibujito mucho mejor, pero bueno, vamos a utilizar esto. Y fíjense, el ciclo de vida del rodamiento dice o empieza cuando ustedes compran un rodamiento, lo montan ese rodamiento, lo lubrican inicialmente, le hacen una preparación a la máquina que es alineación, balanceo, torqueo y demás, y empiezan a monitorear el estado de ese rodamiento, ver cómo está su temperatura, sus vibraciones, sus envolventes, etcétera, etcétera, hasta que les diga que se encuentra mal, lo desmontan y compran otro rodamiento y así sucesivamente hacen todo el proceso. ¿Ya? El tema es de que el fabricante les entrega el rodamiento de calidad acá. Si ustedes montan mal, ese rodamiento no va a llegar a cumplir su ciclo de vida. Si ustedes lubrican mal, ese rodamiento no va a cumplir su tiempo de vida. Si ustedes no alinean, no balancean, no aprietan los perros, no controlan metrología, su rodamiento no va a durar lo que debería durar. Si ustedes no monitorean el rodamiento, de paso no van a saber cuándo va a fallar el rodamiento, ¿no? Y si ustedes desmontan sin tener ningún cuidado, también el próximo rodamiento tiene tendencias a fallar repentinamente. Entonces, este ciclo de vida puede ser tan grande como yo quiera, siempre y cuando cumpla con todos los pasos, o puede ser tan pequeño con el simple hecho de cumplir mal uno de estos pasos. Ya. Entonces, por ejemplo, en el tema de montaje, y eso también vamos a hablar en el curso, tiene que estudiarse cómo voy a montar el rodamiento, ¿no? Lo voy a montar en frío, lo voy a montar en caliente, con inyección de calor, ¿no es cierto? Perdón, con inyección de aceite. ¿Cómo lo voy a montar? Lo voy a montar en prensa, lo voy a montar con casquillos, lo voy a montar con llaves de impacto. Entonces, tengo que hacer todo un estudio previo. Si yo agarro y un rodamiento grande lo monto con vasos, por ejemplo, no esperaré pues de que ese rodamiento vaya a durar lo que tiene que durar, ¿no? Pero si lo monto en caliente, tengo los cuidados, hago el control de la metrología y demás, veo los preajustes, créame que eso va a funcionar bastante bien. Bien, a ver, ¿qué más? Fíjense, esta es un pequeño monograma, se podría decir, de cuánto tiene de vida expectada un rodamiento dependiendo de su aplicación. Fíjense, nos pone los rodamientos que van a trabajar en máquinas domésticas, ¿no? Licuadoras, batidoras, máquinas de confección como esta, ¿no? No tienen una vida mayor entre 500 y 1000 horas, ¿ya?
Obviamente estas no trabajan 24/7, trabajan unas cada cierto tiempito y pues llegan a cumplir esa expectativa. Las máquinas herramientas de mano cumplirían 5.000 horas, obviamente estas tampoco trabajan 24/7, generalmente siempre están intermitentes. Las máquinas industriales deberían estar por las 10.000 a 20.000 horas. Las máquinas, herramientas como tornos, fresas y demás deberían estar superando las 20.000 hasta 50.000. Y las máquinas de gran tamaño deberían estar entre 50.000 y 100.000 horas, las máquinas lentas. Esto de acá no está escrito en piedra, simplemente es una expectativa de vida que se tiene por cada uno de estos tipos de rubros. Lo mismo pasa en el tema de los vehículos, ¿no? Los rodamientos de las llantas del auto tienen una expectativa de 200.000 kilómetros, la de los buses 400.000, la de un tren bala 3 millones de kilómetros, entonces van variando porque obviamente cada uno tiene requerimientos distintos, este corre a más velocidad, este a menos velocidad, tienen más carga, entonces va variando, no está escrito en piedra, no se diga que llego a 200.000 y mi rodamiento murió, puede ser que muera en 180.000 como puede ser que muera en 300.000, simplemente este es un promedio para que entendamos, ¿no? Y estos numeritos que nos ayudan a poner son como referencia y ponen en las letras chiquitas de que son casos en los cuales se ha considerado todas las buenas prácticas en montaje, en lubricación, en preparación de la máquina, en monitoreo de condición y en desmontaje. Es decir, que he cumplido con el ciclo de vida al pie de la letra. ¿Ya? Otro caso interesante, y esto me ha pasado, lo he visto con unos amigos que se bobinan motores, hacen un excelente trabajo en el rebobinado de motores, compran un rodamiento muy fino para el motor, lo arman con todo el cuidado del mundo y la pelan en la lubricación, ¿no? Le ponen una grasa de 5 bolivianos el kilo. Para los que no son bolivianos, los que no están en nuestro chat, en nuestro webinar y no son bolivianos, le ponen una grasa de $1 el kilo, pónganle, ¿no? Entonces, hecho tan bien todo y lubricarlo con una grasa que no me va a generar una confiabilidad, eso sí puede llegar a quemarme el motor. Pero no es por culpa del rodamiento, es por la grasa que nosotros hemos decidido poner. Entonces, si ya he hecho una gran inversión en todo mi proceso, en todo mi rodamiento, pues le pondré pues una grasita de por lo menos de $5 el kilo, no de $1 el kilo, ¿no? Eso es algo muy cotidiano que llega a suceder, ¿ya? Bien, entonces nosotros ya tenemos una perspectiva de cuánto debería durar un rodamiento, ¿ya? Ahora, si nosotros por alguna eventualidad vemos, percibimos o encontramos de que un rodamiento dura menos que eso, es porque hemos tenido una falla prematura. Y nuevamente, uno debería pensar de que esa falla viene, no sé, a partir o viene por consecuencia de que el rodamiento vino mal desde fábrica y no es así. Justamente aquí hay una norma que se las recomiendo y los que participen del curso les vamos a dar esa norma. Pues, ya, les vamos a dar esta norma, que es la norma ISO 15243, que habla de las fallas en rodamientos, los términos, las características y las causas en rodamientos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabaja esta normita? Este estándar que ha sido generado en el 2004 busca las causas primarias de la falla de un rodamiento, las características, los síntomas que ha presentado, qué mecanismos de falla tiene y cuáles son sus modos de falla, y a partir de eso nos dice qué es lo que ha hecho de que ese rodamiento no cumpla con su expectativa de vida. ¿Ya? Y lo bonito de esta norma, fíjense, es que agarra y divide en 6 partes los tipos de fallas en rodamientos. Los rodamientos mueren por fatiga, mueren por desgaste, mueren por corrosión, mueren por erosión eléctrica, mueren por deformación plástica o mueren por fracturas y fisuras. Entonces, esta norma es bastante interesante porque te ilustra a partir de tu muestra de rodamiento de ver por qué falló. Y nuevamente respaldan esa idea de que ninguna de estas fallas puede provenir de una mala fabricación, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos diciendo que el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La norma ISO o la ISO en general
ha creado tantas normativas para exigir de que los rodamientos deben ser fabricados con la mejor calidad, con el mejor acabado y demás, que incluso la misma norma te ha puesto otra norma, otra referencia para mostrar los problemas que puede llegar a tener un rodamiento en su vida útil, pese a que han sido fabricados de la mejor manera posible. ¿Ya? Yo he utilizado mucho esta norma porque tenías reclamos cada nada. Yo cuando llegué a esta ciudad, ya debe ser para sus 13, 14 años atrás, ¿no? Yo llegué pues de un pueblo de donde habían 200,000 personas, ¿no? Y llegué a esta ciudad que había 3 millones de gente. Entonces, me acuerdo de que cuando había reclamos, yo era pues muchacho cuando empecé, tenía 21 años cuando estaba haciendo mis primeros pininos de asistencia técnica y demás situaciones. Y la gente, cuando iba a atenderlos, primero que me veía de una forma despectiva. ¿Qué me va a ayudar este mocoso de 21 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo otro era de que aquí la gente en este lado del país es un poco más entradora, habla un poco más fuerte, quiere imponerse, ¿no? Entonces yo un muchacho, todavía tenía granos en la cara, no conocía muy bien la movida, entonces iba con todos mis argumentos técnicos, pero muchas veces me ganaban con eso, ¿no? Entonces, en más de una asistencia era de que no, el rodamiento ha fallado porque ustedes me han vendido un rodamiento defectuoso. Y nosotros, el rodamiento es inocente, así con bien suavito, ¿no? El rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? Pero usábamos la normativa, como este caso, la ISO 15243, para decir, mire señor, su rodamiento ha fallado por esto. Y no lo digo yo, lo dice la norma, ¿no? Y yo no soy quien para juzgarlo. Si usted dice que sabe más que la norma, pues debería ayudarnos a aplicar o actualizar la norma, ¿no? Entonces, esa ha sido una gran, pero gran herramienta para demostrar que un rodamiento realmente no podía fallar por este tipo de cosas. Entonces, yo les recomiendo tengan estas normitas siempre para analizar. O sea, yo sé que cuando la máquina revienta, todos dicen, ya, cambiamos el rodamiento, vamos, le sacamos el rodamiento, ponemos uno nuevo y seguimos con nuestras vidas. Pero casi nunca decimos, ¿y por qué falló este rodamiento? ¿Qué debería ser? A ver, ¿qué parte de la norma me dice este tipo de falla? No se hace, pero debería hacerse para que nosotros cuidemos de que el siguiente rodamiento no vaya a pasar por lo mismo, ¿ya? Entonces, esta norma me ha salvado de muchas, yo les recomiendo que la puedan utilizar, es bastante interesante, pero el libro que me ha ayudado y realmente yo los he dejado anodados a mis clientes es este de acá, el NSK Bearing Doctor, ¿ya? Si participan de nuestro curso, se los vamos a dar el PDF, pero como os regalo de este webinar para las 40 personas que están participando, éntrense al Play Store de su celular y pongan NSK Bearing Doctor, así como está, ¿no? Y se los va a bajar una aplicación hermosa donde está todas las fallas de rodamiento, con fotos, con sonidos, con descripción, con todo, ¿ya? Se los recomiendo, yo lo utilizo y cuando un cliente me quiere gritar porque su rodamiento ha fallado, yo saco mi celular, le muestro el Bearing Doctor, ubico su falla y le muestro por qué ha fallado su rodamiento y que no tiene nada que ver con la fabricación del rodamiento, ¿no? Entonces, eso me ha creado enemigos a amigos, o bueno, ha hecho que mis enemigos se vuelvan mis amigos en cuestión de minutos. Créame, esto ayuda un montón. La norma, valiosa, pero esto está mucho más didáctico, está más clarito. Está como para que un niño de 10 años pueda saber por qué fallan los rodamientos. Se lo recomiendo, lo utilizo bastante. ¿Ya? Entonces, estemos conscientes de que el rodamiento va a salir con un alto estándar de calidad, pero nosotros cuando vayamos a hacerlo trabajar, podemos reducirle el ciclo de vida y hacer de que falle prematuramente por algún problema o por algún tema subestándar. Ahora, aquí tengo como analista de vibraciones, tengo algo muy, pero muy cotidiano que me pasa muy seguido. La última vez me ha pasado hace menos de 2 semanas. Es cuando el cliente o la persona que opera el rodamiento, cuando siente que la máquina está vibrando, directamente lo asocia con un problema de rodamientos. ¿Ya? La máquina está vibrando, seguro el rodamiento está mal o seguro el rodamiento ya está dañado, y mucha gente cree que va a solucionar el problema de vibración solo cambiando el rodamiento. Les adelanto, existen más de 65 razones por las cuales podría vibrar una máquina. Una de ellas es el rodamiento, una de ellas, ¿ya? Entonces, asociar la vibración con el rodamiento, de hecho, es algo no
no justificado, no fundamentado. Y eso se los muestro acá justamente. Este es un análisis de por qué vibra una máquina. Y fíjense, la mayoría de las veces vibra porque está desbalanceada. Después vibra porque está desalineada. Y vibra porque tiene una soltura. Alguna vez escuché decirle a algún colega, vibra porque el rodamiento está mal. Nada. No, vibra por soltura. Y este otro pedazo son otros problemas por lubricación, por turbulencias, por desbalance aerodinámico, por cavitación, por lo que sea, ¿no? Tiene aquí un montón de razones. Pero nuevamente, los rodamientos como tal no son un problema, ¿cómo se puede decir? No son una raíz del problema. No puedo decir una máquina está vibrando por el rodamiento, sino en realidad el rodamiento ha empezado a vibrar, ha empezado a dañarse, pero por algo que le ha hecho la máquina al rodamiento. Es como un síntoma, ¿no es cierto? Vamos por ese lado. Ya. Entonces, ahí tenemos que ser muy enfáticos porque ni siquiera en la clasificación de problemas vibratorios el rodamiento aparece como un problema. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Fíjense, y esta es la parte donde nosotros fundamentamos ahora sí por qué decimos de que una vibración no necesariamente es rodamiento. Fíjense, aquí tengo una maquinita, un motor que está acoplado a un eje y este eje tiene una rueda dentada que está accionando otra rueda dentada y este al final un rotorcito, ¿no? Cuando nosotros colocamos un sensor cerca de la máquina, empezamos a captar todas las vibraciones del rotor, del motor, del acoplamiento, de los engranajes y de los rodamientos. Entonces, quiero que vean esta escala y lo voy a rayar. De hecho, lo voy a rayar de una vez. Algo así, ¿ya? Toda esta parte, ahí, esta parte de acá, le vamos a denominar problemas de baja frecuencia. Este de acá de alta frecuencia, perdón, de media frecuencia y este de acá de alta frecuencia. Entonces, los rodamientos, sea la máquina que sea, van a generar vibraciones en alta frecuencia. Y estas vibraciones en alta frecuencia básicamente no pueden percibirse con los 5 sentidos, sino requiere siempre de un analizador de vibraciones para poder detectarlo, ¿no? Salvo que la vibración sea demasiado, pero demasiado alta, ¿ya? Ok. Y obviamente que ya haya empezado a generar otro tipo de daños, pero, o sea, cuando el daño ya está muy avanzado, sí lo vamos a poder percibir. Pero mientras tanto, esto solo se podría percibir con un analizador de vibraciones, ¿ya? Entonces, fíjense, segundo paso, yo no tengo que asociar la vibración de la máquina con un problema de rodamientos. Más bien tengo que reordenar la situación y decir, la máquina está vibrando por algo y esa vibración puede dañarme a los rodamientos. Y luego voy a tener dos vibraciones, la vibración de la máquina y la vibración por el rodamiento dañado. Pero no hay eso de que el rodamiento solito está dañado ahí, que está generando vibraciones de la máquina. Ya, eso para tenerlo en cuenta. Vamos a usar esto. Y fíjense, esta es la parte que me interesa. Para los que están en Santa Cruz saben que estamos ahorita más o menos a 35 grados, ¿no? Realmente es está una locura. Pero por lo menos dentro de mi casa está a 35 grados. Ya. Entonces, fíjense, eso de acá es una comparación de la vibración respecto al tiempo, ¿no? Efectivamente, cuando se inicia el daño, la vibración es baja. Y yo puedo detectar cuando el daño evoluciona un poquito como emisiones acústicas. Después de un rato, ya se puede detectar con otro tipo de vibraciones. Fíjense que en todo este tiempo de que existió el daño hasta que se detecta por vibraciones, la vibración es baja. Vamos a anotarlo acá. Ahí está. Aquí empezó el daño. Entonces, esa es esa es la vibración cuando empieza el daño. Esta es la vibración, fíjense que no ha cambiado casi nada, cuando yo lo puedo detectar el problema con emisiones acústicas. Y esta es la vibración cuando yo lo detecto con un analizador de vibraciones, ¿no? Básicamente la máquina no está vibrando, o sea, no ha cambiado mucho su forma de vibrar, ¿ya? Cuando ya está demasiado dañado el rodamiento, sí, efectivamente, yo ya puedo, o sea, ya la vibración es alta, y ahí ya puedo escucharlo, sentirlo, el rodamiento se empieza a calentar y demás. Y cuando el rodamiento está a punto de reventar, ahí efectivamente la vibración sube. Entonces, si ustedes encuentran una máquina que esté vibrando y que el problema es por el rodamiento, es porque ese rodamiento realmente ya está por morir.
Pero para decir de que el rodamiento es el que está generando la vibración de la máquina es casi imposible. ¿Ya? Bien. Usamos esto, listo. Entonces, desde que empieza la falla hasta que el rodamiento realmente revienta o tiene un daño catastrófico, hay un tiempo que nosotros vamos a tener. Ahí está mi tiempo, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros detectemos la falla mientras va evolucionando esto, obviamente con el tiempo necesario, como para poder corregir o por lo menos para poder planificar su reemplazo. Entonces, fíjense, cuando empieza la falla, en líneas generales, lo que nosotros tenemos es de que cambia el color de la superficie del rodamiento, ¿no? Es porque ya está empezando a tener una cierta fatiga dentro del rodamiento, ¿no? O en las pistas. Después de eso, empieza a haber un leve descascarillado o desconchado que le dicen, ¿no es cierto? Empiezan a generarse pequeñas partículas que son arrancadas de las pistas, ¿no? Empiezan a arrancarse o a crearse puntos mucho mayores. Aquí yo ya puedo escuchar el problema, ¿no? Clac, 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 empieza a sonar el rodamiento, empieza a calentar y demás, ¿no? Hasta que el rodamiento puede llegar a tener este tipo de porosidades, ¿ya? Todo este tiempo yo voy a tener la evolución de la falla, no falla de un día para el otro. Entonces, la idea es de que podamos detectar con vibraciones en algún punto para que no llegue a ese nivel, ¿no? ¿Cómo detecto con vibraciones? Fíjense, ahí tenemos unos vibrómetros muy bonitos. Este está haciendo control de lubricación y de paso está viendo el tema de vibraciones en el rodamiento. Ese es un vibrómetro aparte que solo está diagnosticando o está autodiagnosticando rodamientos. Este es el Lubri de Adash y este es el Vibrio de Adash. Se los recomiendo para sus prácticas de mantenimiento, ¿no? Y fíjense, lo que pasa es que cada que un elemento rodante golpea con con un bache, digamos, ¿no? Por un desconchado, genera una pequeña vibración de alta frecuencia y eso es lo que nosotros captamos con el vibrómetro, ¿no? Hay un montón de vibrómetros en la industria, obviamente que yo les recomiendo los Adash porque tienen sensor externo y tienen otras herramientas más, porque estos otros son muy débiles, se caen de punta y ya no sirven para nada igual que un bolígrafo y son más caros que el Adash. Pero estos valorcitos o estos equipitos nos pueden ayudar a controlar esa evolución del daño del rodamiento, ¿no? Pero no se olviden, este daño viene por algún problema que hayamos identificado en el ciclo de vida y que se haya visto como síntoma en la norma o en el Dr. Bering, ¿no? Entonces, ahí está, el rodamiento tiene unos efectos y esas vibraciones generan alta frecuencia y eso lo podemos captar. Esa es la pantalla principal del vibrio, perdón. Y fíjense, en la parte superior está la vibración global de la máquina y en la parte inferior el estado del rodamiento. ¿Ya? René Pimentel nos dice cuánto es el costo del Adash. René, escríbale a María Ángela y le dice que conoce o ha visto el equipo por acá y le vamos a hacer llegar una excelente propuesta del Biblia. Esta semana nos está llegando dos equipos de Adash, uno para una papelera y el otro para una empresa de aceite. Entonces, realmente la gente está convenciendo de que esta tecnología es muy buena, ¿no? Ahí está ahí el link de María Ángela, le escribe y ella no, le va a derivar con alguien de negocios para que le hagan la cotización del vibrio. ¿Ya? Bien, volviendo al caso, entonces fíjense, las vibraciones me van a ayudar con ese proceso de control de evolución de la falla, obviamente, ¿no? Pero no solo eso, sino también tengo que estar pensando en otras cosas que me ayuden a ver por qué esa falla inició. Si esa falla empezó después de 8 años que instala el rodamiento, simplemente es por vejez. Pero si esa falla empieza después del montaje del rodamiento, pues ahí tendríamos un problema, ¿no? Yo les comento que he tenido un caso, me tocó hacer el precomisionado de unos motores eléctricos que habían rebobinado unos brasileros. Y con el dolor de mi alma fui a monitorear y encontré de que el rodamiento estaba dañado. Y todo siempre el rodamiento es nuevo, ayer lo han instalado. ¿Ok? Pensemos, si de la fábrica ha salido bien el rodamiento y ha llegado hasta la planta, ¿no? Hasta la industria en buenas condiciones, y ahorita que ha arrancado después de montarlo, está con falla, ¿qué es lo que ha podido incidir en esa falla? ¿No? Mal montaje, mala lubricación, no preparación del motor como tal, ¿no es cierto? Son cosas, o incluso un mal desmontaje del anterior rodamiento, pueden incidir en una falla acelerada del rodamiento. Y me ha tocado hacer eso, ¿no? De hecho, lamentablemente ese rodamiento mal es posible que lo hayan fallado al montar. Se armó un revuelo porque el rodamiento costaba un montón de plata.
Pero bueno, no, en todo caso, hay esa situación, pero no solo tengo que quedarme en ese día, uy, ya tengo falla de aislamiento, bueno, lo voy a controlar con vibraciones, pero también tendré que pensar, ¿y qué indujo a de que esa falla existiera? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo está trabajando? ¿Tiene otro problema de vibraciones? Y ahí las vibraciones nos ayudan mucho porque primero que te ayudan a controlar la evolución de la falla de aislamiento y por otra parte puedes analizar qué otro problema existe que esté fatigando a tus aislamientos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funciona eso? Interesantemente, el rodamiento tiene un pequeño ruido, pero cuando tiene un pequeño bache, por más chiquito que sea, va a generar un golpeteo, como un latido del corazón, ¿no? Y se le crea mediante matemáticas, es un envolvente, ¿no? Es un tema de ondas de tiempo, y con eso ya se puede generar en un espectro de vibraciones de que existe una falla. Fíjense, lamentablemente las fallas de rodamientos no tienen normativa, no hay una norma ISO que diga, ok, en vibraciones debería fallar así o así el rodamiento, ¿no? Cada fabricante de analizadores de vibraciones pone sus propias reglas, ¿no? Y aquí Adash, por ejemplo, hace una pequeña tabla donde muestra respecto a la velocidad de giro del rodamiento, estados de que estamos bien, estamos más o menos y estamos mal, ¿no? Y estos son los niveles de vibraciones que se miden en ese rodamiento, ¿no? Fíjense, aquí tengo un rodamiento que se encuentra sin ningún defecto, entonces la envolvente es baja, su peso es bajo, pero si tengo un rodamiento que tiene ya una fallita, voy a encontrarme en sus vibraciones frecuencias de falla de este mismo rodamiento. ¿Ya? Bueno, yo sé que ha sido más del tiempo que estábamos expectando, y estamos como 1 hora 10 con esto, pero siempre hay que seguir. ¿Ya? Em, bien. Conclusiones. Y después de eso voy a tener todas, pero todas sus preguntas. ¿Ya? Los rodamientos, mientras hayan sido fabricados bajo los estándares de la ISO o de la AFMA, tienen entendido que pueden llegar a cumplir su expectativa de vida o superar. ¿Ya? Todas las fases del ciclo de vida del rodamiento tienen que cuidarse, tienen que ejecutarse con la mejor calidad posible y nosotros con eso vamos a asegurar de que el montaje es bueno, la lubricación inicial es buena, la preparación de la máquina, alineación, balanceo también es bueno, el monitoreo y el desmontaje van a contribuir a que ese ciclo de vida sea grande. Entonces, no solo tengo que cuidar la calidad del rodamiento al comprarlo, tengo que cuidar todos estos puntos mientras esté trabajando la máquina. ¿Ya? La forma más adecuada de ver cómo está evolucionando una falla de rodamiento es mediante vibraciones. No sirve poner el desarmador con la oreja, no sirve escuchar con estetoscopio, no sirve desarmarlo el rodamiento y mirarlo con los ojos para ver si tiene desgaste, no. La forma indicada es mediante vibraciones y de hecho es más seguro por el hecho de que no necesito desmontar la máquina. Muchas veces me dicen, vamos a hacerle mantenimiento al rodamiento. ¿Qué significa eso? Agarran, destripan la máquina, sacan los rodamientos, los lavan, los engrasan y los vuelven a poner. Eso no es un mantenimiento. Eso más bien está generando más posibilidades de que dañe el rodamiento por desmontarlo y por volverlo a montar. Mejor dejémoslo más de adentro y controlemos con vibraciones. Es como que ustedes, no sé, imagínense de que tienen un dolor de estómago y en vez de tomarse un medicamento, agarran, se hacen operar, se hacen sacar el estómago, hacen un lavado y lo vuelven a meter, ¿no? Hay más riesgos de que podamos tener una falla por hacer eso, ¿no? Mejor nomás controlarlo desde afuera, ¿ya? Si un rodamiento, digamos, falla prematuramente, no sospechen de que el rodamiento ha venido con defecto de fábrica, sobre todo si es que lo han comprado de un lugar bien y saben que el rodamiento es original. Créanme que no van a poder inducir de que es algo que se le haya escapado a la fábrica. Casi nunca sucede eso. Más bien nos trataremos de enfocar en daños o fallas que nosotros podríamos haber ocasionado. ¿Ya? Entonces, si un rodamiento falla de forma prematura, lo que nosotros tendremos que pensar primero, antes de pensar de que eso falló por un defecto de fábrica, es pensar en cómo ha evolucionado sus vibraciones, hacerle un análisis BFA utilizando la norma y el Dr. Bering, la norma ISO 15243, ¿no? Háganle un análisis externo con alguna herramienta como los 5 porqués,
¿no? Funciona bastante bien. Y si realmente ha traído un daño catastrófico, pueden apoyarse en una metodología como el RSA o el análisis causa-raíz para determinar por qué falló el rodamiento. Pero fíjense, la base de todo esto está en la norma 15243 y obviamente un respaldo con el Dr. Bering. Y así nosotros vamos a ir sacándonos de la cabeza esa idea de que el rodamiento vino con un defecto de fábrica, ¿no? Sino es un tema que realmente eso ya está quedando en el pasado. Última anécdota o historia que les puedo contar. Una vez agarra y un cliente viene y nos dice, señores, hemos tenido una falla con los rodamientos que nos han vendido y es una falla muy catastrófica. Hemos comprado alrededor de 200 rodamientos para las chatas de nuestra empresa X, ¿no? Y la mayoría de las chatas se han plantado. El rodamiento se ha hecho mantequilla. Nos vinieron a botar el rodamiento al mostrador y efectivamente uno veía el rodamiento y estaba descascarillado y parecía como si estuviera pintado. Nos rompimos la cabeza tratando de encontrar el modo de falla y no había. O sea, era un modo de falla raro, era como si lo hubieran esmerilado las pistas, ¿no? Estuvimos casi una semana hablando con la gente de Alemania porque eran rodamientos FAG, mandamos fotos y nosotros no encontrábamos ese tipo de falla. Y era increíble que era una falla tan prematura que no había pasado ni una semana que estaba operando las máquinas, y pues bueno, las chatas y que habían fallado. Entonces me llamaron obviamente a mí para que vaya a darle soporte de cómo se debía montar, cómo se debía lubricar, etcétera, etcétera. Pero realmente no se podía hacer nada porque los rodamientos estaban muertos. Y nos agarramos la cabeza y empezamos a ver qué podría pasar. Y estuvimos como 2 semanas en eso, ¿no? De analizando de qué ha pasado acá. O sea, esta es una falla que nunca se ha visto y que es rara, ¿no? Interesantemente, uno de los mecánicos de esa empresa se acercó a nosotros y nos dijo, esos rodamientos no han vendido ustedes, esos los hemos comprado de otro lado y por eso han fallado. Y revisamos recién, después de 2 semanas, en el historial de ventas y efectivamente, pues no lo habíamos vendido nosotros. ¿De dónde lo habrán comprado? Y ahí entramos lo que decía uno de sus compañeros, eran rodamientos falsificados, que sabe Dios cómo los habrán hecho, y obviamente los habían comprado a precio de gallina muerta. Ya el día que nosotros dijimos esos rodamientos no los vendimos, levantamos las manos, pero obviamente les dimos un poquito más de información para que no les vuelva a pasar esto en un futuro, ¿no? Pero en líneas generales, esa sí sería un fallo por defectos de fábrica. ¿Por qué? Porque los rodamientos eran falsificados, ¿no? Ese es el cuidado que nosotros deberíamos tener. Bien, señores, nuevamente, el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El rodamiento generalmente es una víctima de las circunstancias. La imagen que están viendo ahí a la izquierda es un análisis ODS de una bomba centrífuga y fíjense, ahí tiene un problema estructural de vibración y si ustedes se dan cuenta, lo voy a marcar acá, pero si lo marco va a dejar de moverse. Pero bueno, ahí y en esta parte de acá tiene 3 rodamientos esta bomba. Y si esta máquina, a ver, vamos a ver, ahí está. Y si esta máquina está vibrando por un tema estructural de esta forma, ¿quién está siendo afectado? El rodamiento. Es el primero que va a sufrir acá. Más que el eje, más que la carcasa, más que la bomba, más que el proceso, el que va a sufrir es el rodamiento. Bien, entonces a tenerlo cuidado de cierto modo. ¿Ya? Hay un chino que me está llamando cada 5 segundos. Ya. Bien, entonces, señores, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Les agradecería de que me pueden hacer las consultas que ustedes quieran y estoy presto para atenderlos. Obviamente los invitamos a que puedan participar del curso de tecnología de rodamientos, porque vamos a hablar desde por qué el rodamiento es redondo hasta análisis de fallas en rodamientos y mantenimiento predictivo en rodamientos. Es un curso bastante, pero bastante amplio. Nuevamente he estado viviendo 8 años, bueno, hasta el día de hoy sigo vendiendo rodamientos, seguimos, uno de mis mejores clientes, YPF Chaco, por ejemplo, rodamientos, seguimos vendiendo rodamientos, seguimos dando asistencia, seguimos haciendo montajes. Entonces, no es que yo esté haciendo este cursito porque ayer me bajé de internet algo de información, ¿no? Sino es que realmente creo que conozco mucho de este tema y que podemos compartirles esta información. ¿Ya? Bien, todos los datos que quieran del curso, ahí está María Ángela, pueden preguntar.
preguntarle, nomás ella les va a dar mucha más información al respecto. Yo no tengo idea de los parámetros, pero sí sé que yo les voy a ayudar en todo lo que se necesite cuando estemos haciendo el curso, ¿ya? Ricardo Andrés Fernández nos pregunta, ¿qué puede provocar el momento una vibración axial alta proveniente de otro componente? Sí, en realidad sí. En realidad sí. Yo estoy justamente ahorita con un tema. Hay un grupo electrógeno donde el motor de combustión interna diésel está vibrando poquito, está vibrando bien. El generador al que está acoplado está girando, está vibrando bien. Y tienen un enfriador al lado del motor de combustión interna, un cárter, ¿no? Un radiador con un ventilador gigantesco, y ese ventilador está vibrando, pucha, casi al triple del motor. O sea, el motor de combustión interna debería vibrar porque tiene cilindros, tiene explosión, digamos, ¿no? Pero este otro componente está vibrando un montón y tiene vibraciones axiales. Y si uno toca en el rodamiento, efectivamente las vibraciones se ven. Ahora, el tema sería que está vibrando axialmente, perfecto. Eso lo tenemos claro. Sabemos que es alto. Lo que habría que deducir es qué tipo de vibración tiene. Alta frecuencia, media frecuencia, baja frecuencia. Porque si es baja frecuencia, puede atribuirse a un tipo de problemas. Si es media frecuencia, puede atribuirse a otro tipo de problemas. Y si es alta frecuencia, a otro tipo de problemas. Eso es lo que hay que empezar a deducir, ¿no? Y si un rodamiento está vibrando axialmente, no es de que viene esa vibración de otro lado, sino el rodamiento lo único que hace es reaccionar ante las cargas de todo esto, y hay alguna carga axial que está atacando al rodamiento, y el rodamiento lo único que está haciendo es tratar de defenderse o reaccionar en contraposición. Entonces, por eso es que el rodamiento detecta cargas axiales. ¿Cómo me ha pasado a mí? Cuando tienes, por ejemplo, desalineación, se generan cargas axiales muy grandes y esas directamente se reflejan en el rodamiento, ¿ya? Si tienes problemas de eje doblado, por ejemplo, o eje flectado, igual vas a generar cargas axiales. No es de que viene de otro lado, sino es una reacción interna a alguna carga a la cual está siendo sometida el rodamiento. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta más por ahí? Sí. O sea, el hecho de que no se olvide, cualquier carga que el rodamiento esté recibiendo, si supera su límite de carga dinámica, su límite de carga estática, efectivamente va a generarle una fatiga, ¿no? Ahora, si esa carga es pequeña, bueno, la fatiga va a ser lenta. Si esa carga es muy alta, la fatiga va a ser acelerada. Va a depender de eso. Sí puede dañar. Cualquier carga excesiva puede generar una fatiga prematura en el rodamiento. El rodamiento ha sido fabricado para soportar un cierto tipo de carga, pero si nosotros le aumentamos el doble o el triple, obviamente vamos a reducir su expectativa de vida. ¿Ya? Bien, Zené Pimentel dice, ¿me puede por favor explicar qué es el calado de rodamientos y a qué tipo se aplica? Leí que puede medir el espacio entre el elemento rodante y la pista interna. ¿Cómo se hace? ¿Es confiable? Gracias. Es una buena pregunta. En realidad existe un método de control de reducción de juego interno que se llama el calado axial, ¿ya? En realidad se utiliza más que nada en rodamientos que tienen que tienen agujero cónico, que van a ser montados con manguito. ¿Qué significa? Yo monto el sistema y empiezo a apretar la tuerca del manguito, ¿no? Y este empieza a reducir, ¿no? El espacio que hay entre los elementos rodantes y las pistas. Ahora, generalmente nosotros deberíamos medir con una galga esa reducción y generalmente se ocupa el rodamiento de rodillos esféricos. Pero a veces no se puede porque no tienen las galgas, porque no tienen el espacio. Entonces, lo que se hace en contraposición es ponerle un reloj comparador en la parte de atrás, empezamos a ajustar y vemos cuánto va desplazando axialmente. En el manual le dice cuánto sería lo máximo, controlamos eso y hemos logrado deducir o ajustar el rodamiento a su juego radial de operación desde la medición del calado axial. ¿Para qué hago eso? Nosotros no podemos dejarlo muy suelto el rodamiento porque ya también empieza a patinar, ni dejarlo muy ajustado porque eliminamos el espacio para la película de lubricante, para la dilatación, para todo ello, ¿no? Entonces hay que dejarle en un punto exacto y ese punto exacto se logra ajustando la tuerca. ¿Cuánto lo ajusto? ¿Controlo los juegos o controlo el calado axial? ¿Ya? Cuando nosotros hablemos de montaje de rodamientos en el curso, créanme que vamos a hacer hasta ejemplos de eso. No se preocupen, y no es tan complicado. ¿Ya? ¿Qué más?
Edgar Orellana, un gusto, Edgar. En el curso se da hincapié en rodamientos especiales, rodamientos, apoyos y chumaceras. Sí, hay una parte que hablamos de las designaciones de las chumaceras, por ejemplo, porque eso, créanme, a mí me ha costado como 2 años de entenderlo, pero ya luego lo entendí. Y en la parte de montaje les vamos a enseñar a montar chumaceras. Y hay una parte final donde hablamos de chumaceras especiales, las chumaceras de grado alimenticio, las chumaceras hincadas para minería, las chumaceras con grasa sólida. Entonces hay un tema de chumaceras especiales para aplicaciones especiales. Incluso tengo chumaceras para hornos con usamientos de alta temperatura que pueden girar hasta 100 RPM, pero pueden aguantar hasta 350 grados. ¿Ya? Después, Vlad dice, ¿se debe aumentar grasa al rodamiento nuevo? Excelente pregunta, Vladi. No. ¿Saben qué? Cuando he estado en las fábricas de rodamientos que les he comentado, he visto el robot que le pone los sellitos, las obturaciones a los rodamientos. Y antes de ponerle el sellito, le pone una cantidad de grasa ya estipulada y es una grasa especial, es una grasa sintética, es una grasa buenísima que tiene que durar más que el rodamiento. Entonces, imagínense, los fabricantes de rodamientos han creado tecnología que ayuda y permite hacer eso, de agarrar y ponerle una buena grasa y sellarlo. Y nosotros como buenos bolivianos llegamos con el desarmador, ¡pac! Lo abrimos el rodamiento y le metemos esa grasa de 5 bolivianos el kilo y lo vuelven a tapar. ¿Ya? Eso no se tiene que hacer, hay que erradicar y yo generalmente a mis clientes les doy un gasotazo cuando los veo hacer eso. Eh, no hay que hacerlo. Ya no se debe aumentar, esa grasa es suficiente. Y más de un técnico me va a decir, o un caduco, no, si no viene con grasa, viene con poquita. Eso es suficiente para ese rodamiento porque es una grasa especial. Y el hecho de simplemente mezclar grasas, ya le estamos quitando vida al rodamiento. Entonces, no se hagan eso y al que lo vean hacer eso le dan un cogotazo. ¿Ya? Eh, Christopher dice saludos. Ah, hola Christopher, un gusto. Saludos también a ti. Y Méndez dice, ¿cada cuándo debe aplicar grasa a los rodamientos o no se aplica? Depende de los rodamientos, Méndez. O sea, hay rodamientos libres de mantenimiento que son sellados, así nunca más le ponemos grasa, pero los rodamientos abiertos hay que calcularlo y depende mucho de la velocidad, de la aplicación, del tipo de rodamiento y del tamaño del rodamiento. Yo les voy a dar en el curso una aplicación para que ustedes puedan calcular eso y les dice cuánto es la grasa inicial y cada qué tiempo tengo que engrasarle y cuántos gramos y con qué tipo de grasa. Pero les adelanto, entrense a su celular, al Play Store y bájense el SKF Dial Set. Se lo estoy escribiendo ahí en el chat. Y en el SKF Dial Set, ustedes van a tener esa información. O sea, meten el código de rodamiento, le dan algunos datos más de la aplicación y les va a decir cuánto de grasa deberían hacer y cada qué tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? William me dice, a ver, vamos por partes. William MP dice, ¿cuáles son las causas para que desame la grasa de un rodamiento con sello de goma? Primero, que alguien lo haya tenido que violar el sello. ¿No? O sea, lo ha abierto y ahí lo ha dejado medio cerrado. Esa es una de las causas más comunes. La segunda es de que hayamos puesto la aplicación en algo que no debía ser. Es decir, por ejemplo, en un motor eléctrico que te piden con tapas metálicas, vos la hayas puesto con tapas de goma, entonces estamos superando sus límites de giro, aumentamos la fricción y eso puede hacer de que la grasa interna se empiece a chozar. No debería pasar, pero pasa, ¿ya? Es rara vez. Lo que sí es más común es que tengas una chumacera y le vas echando grasa y la grasa va saliendo por los costados y mucha gente le echa tanta grasa que si no ves salir la grasa sucia por un costado, según ellos no está lubricado. Y eso está mal, eso también hay que erradicar. Pero es otra razón por la cual chorrea la grasa, ¿no? Otra razón que justamente hoy día una persona me estaba escribiendo por WhatsApp, tiene un rodamiento que está cerca de un horno y la grasa de ese rodamiento está saliendo pues como agua. Entonces, ahí hay que hacer un pequeño análisis mayor, ver el tema de si está bien montado, si está con los ajustes, si no le están echando mucha grasa y también qué tipo de grasa le están echando que no está aguantando, su punto de goteo es demasiado bajo. ¿Ya? ¿Qué más? Jaime Hidalgo, en un motor eléctrico de rodamientos con sufijo C3, juego mayor que el normal, ¿cuáles serían las implicancias si se reemplaza por rodamientos de juego normal? Excelente pregunta, Jaime. Le voy a responder, obviamente que en el curso yo lo voy a responder mucho más largo esto, pero ese espacio, el juego mayor que el normal, se ha creado para que pueda dilatarse el elemento rodante y podamos crear la película del lubricante. Si lamentablemente nosotros le ponemos un juego normal, ese espacio es más chiquito.
y cuando el elemento rodante se dilate, puede llegar a topar con las pistas y no crear la película de lubricante. Eso significa que voy a tener contacto metal con metal, fricción, y por ende el rodamiento se va a fatigar más rápido de lo normal. ¿Ya? Wilder dice, el calentador de inducción, ¿cuánto es la temperatura que hay que programar para montar rodamientos? Excelente pregunta, Wilder. Ya, esta es una pregunta engañosa. En realidad, deberíamos nosotros montar 90 grados por encima de la temperatura ambiente. No sé dónde estás, Wilder, pero por ejemplo acá en Santa Cruz, cuando estamos a 30 grados, mínimamente tendríamos que calentar el rodamiento a 120, o sea, 30 más 90, 120. ¿Para qué? Para que el rodamiento se dilate y se meta. No importa si es un rodamiento de 55 milímetros o un rodamiento de 1 metro. Con 120 grados tiene que dilatarse lo suficiente como para que pueda entrar con la mano. ¿Ya? Ahora, mi experiencia, póngale un poquito más. Yo le pongo 140, porque alguna vez en 120 también se me ha trancado. Una vez estaba montando en San Cristóbal un rodamiento, haciendo solo un ensayo. Abrieron la puerta, entró un ventazón y se me contrajo el rodamiento y se quedó clavado para siempre ahí en el eje. Entonces, hay que tener mucho cuidado y para eso mejor calentemos un poquito más, ¿ya? Mientras no pasemos los 150 grados, el rodamiento va a aguantar, ¿ya? Fernando dice, buenas noches, ¿se puede cambiar la grasa normal por grasa alimenticia para un rodamiento nuevo para una máquina alimenticia? Si el rodamiento es abierto, sí, Fernando, sí se puede. Si el rodamiento es abierto, de entrada vos lo vas a lubricar con grasa alimenticia. Pero si el rodamiento es cerrado, es decir, que viene con sellos, no es necesario porque los sellos no van a permitir que salga el rodamiento, pero podrías hacer una mejora y ponerle un rodamiento de grasa sólida. Eso es lo que yo recomiendo para la industria alimenticia, rodamientos de grasa sólida y que sean rodamientos de inoxidable. Con eso se olvidan del problema para siempre. ¿Ya? Misael, qué gusto que estés acá. Gracias para los movimientos de motor. Recomendable que reaccionen con el cobre del embobinado. Excelente pregunta, Misael. Nosotros, bueno, no te voy a hablar por otras marcas porque no me conviene, pero te voy a hablar por la marca que nosotros representamos. Nosotros representamos una marca que se llama LE, Lubrication Engineers, ¿ya? Y ellos han desarrollado una grasa que se llama la Monolec. Es exclusivamente para el uso en motores. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones que podrían llegar a afectar la vida del motor. Lo que acabas de decir, ¿no? La compatibilidad con el cobre, el tema de que sea dieléctrico, porque puede llegar a pasar corriente por ahí, que tenga cierta, ¿cómo se puede decir?, autonomía y viscosidad para que no pueda dañar a la máquina e incluso que tenga cierta compatibilidad con otros materiales para que no se degrade casi nunca. ¿Ya? Yo recomendaría esa porque esa grasa ha sido fabricada solo para motores eléctricos. La mayoría de las otras grasas son multipropósitos, es decir, ponerle a tu motor y también ponerle a la bisagra de tu puerta. No me conviene mucho, ¿no? Y yo pensaría en una grasa que sea exclusivamente para motores eléctricos, así como hay grasas para chancadoras, así como hay grasas para el sector alimenticio y demás. ¿Ya? ¿Qué más? Michael Richard Carvajal Morales dice, ¿cómo sería la lubricación en lugares de baja temperatura y mucha agua? Yo le sugeriría a Michael, y este caso me ha funcionado a mí, cambiar el rodamiento por rodamientos de grasa sólida. Esta grasa sólida es como una especie de plástico, como un teflón que está metido ahí en la jaula, y como es baja la temperatura, se va a mantener sólido y con la fricción del rodamiento va a empezar a desgastar esta jaula y va a empezar a lubricarse con ella nomás. Son rodamientos casi eternos, entonces nos ha funcionado bastante bien a nosotros, ¿no? Y si es si es de material acero inoxidable, el agua no va a ser un problema, más la grasa sólida, la solución es definitiva. Si requiere que le ayudemos con eso, le ayudamos porque hemos hecho como 50,000 de esos avances de poner rodamientos con grasa sólida e inoxidables, ¿no? Y Michelle me saluda. Bien, María Ángela, ¿estamos por ahí? Sí, Inge, me acaban de pasar una imagen al WhatsApp. No sé si la puedo compartir y si está la persona que hizo la consulta a través del WhatsApp, puede realizar ahorita la Voy a, consulta. voy a dejar de compartir y ya tú compartes. Ya. Ya está, ya dejé de compartir. Y si puede participar quien me envió la imagen, ir consultando con el ingeniero. Porque esa es la imagen que me pasó. Sí, buenas noches, Ya. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hola, Le- Sebastián. ¿Cómo está? Le quería hacer la consulta. Es la consulta que le había hecho esta mañana a la administradora.
de sinergia. Es sobre el caso de la precarga y ajustes de tolerancias en rodamientos cónicos. Yo Ya, trabajo con equipo pesado, yo soy técnico que doy servicio de equipo pesado. Entonces, el 60% de los rodamientos que se emplean en equipo pesado son cónicos. ¿Ya? ya, Y el problema que se tiene más aquí es, digamos, es el ajuste que se puede dar tanto en la instalación como en la vida útil de un rodamiento. O sea que con instalarlo no termina el trabajo del mantenimiento de un rodamiento. claro que Vaya a no. la medida del trabajo, hay que ir haciéndole el ajuste que recomienda el fabricante o la experiencia en todo caso, ¿no? En Caterpillar, que es la marca más comercial en equipo pesado, es muy fácil porque le da los procedimientos, le da los valores y todo está muy desglosado. Pero Caterpillar no es la única marca en equipo pesado que está en el mercado boliviano. Es más, el mercado boliviano es tan informal que los dueños, las empresas constructoras, los municipios y todo, diversifican mucho sus marcas en cuestión de adquisiciones. Entonces, ya sea por el tema económico o por varias razones, en que esas marcas no te dan esa información que te da Caterpillar. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ingeniero, para hacer este cálculo, donde el fabricante no te da ninguna especificación, ningún procedimiento, ¿hay alguna fórmula para deducir cuánto ajuste se le puede dar a un rodamiento cónico? O sea, la holgura que necesita para que el lubricante trabaje de manera correcta y poder darle, digamos, todo lo que pueda aguantar un rodamiento en buen estado, digamos. Bien, muy buena tu pregunta y el tema de equipo pesado nunca se termina de hacer, eso te puedo asegurar. Bien, te voy a hacer mi primera analogía. El tema de Caterpillar no solo en equipo pesado esa gente es formal, la verdad que son formales en casi todo. Yo trabajo diario con grupos electrógenos y el que te da más información efectivamente en motores diésel y a gas es Caterpillar, ¿no? Y en motores a gas te da Waukesha, muy buena información, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, es el único de los fabricantes que realmente tiene, como tú dices, todo bien desglosado, todo bien claro. Algunas partes medio bozosas, pero por lo menos tienen algo. Si vos quieres ver Komatsu, si quieres ver Hyundai, que también tiene equipo pesado, no hay información disponible. Primer dato que yo te hago. Yo, por ejemplo, en la parte de vibraciones, siempre cuando me toca hacer un análisis a un grupo electrógeno, utilizo como referencia Caterpillar. Por más de que el grupo electrógeno sea Scania, sea Perkins, sea lo que sea, ¿no? El Fiat, lo que sea, utilizo yo la referencia de Caterpillar, eh, ya que no tengo, digamos, de algo me tengo que agarrar. En tu caso, para el tema de rodamientos cónicos, nos vamos a agarrar de dos cosas. Primero, los procedimientos que tienen Caterpillar no son tan solo de Caterpillar. En realidad, Caterpillar no fabrica rodamientos. Ellos compran y hace mucho tiempo atrás tenían nexos con Timken. Timken les fabricaba Caterpillar y le ponía el sellito que decía CAT, ¿no es cierto? Caterpillar, pero Timken les fabricaba los rodamientos. Después de un tiempo, Bower, BCA, NTN ganaron las concesiones de Caterpillar y también ellos le empezaron a fabricar. Lo interesante de todo esto era que Caterpillar siempre les mostraba o siempre les ponía números no comerciales, o sea, números que solo funcionan en Caterpillar y que no se ven en otro lado. Por eso es que hasta su codificación es distinta. ¿Ya? Si tienes algún rodamiento similar en Caterpillar del mismo tamaño que quieres aplicarle en otra marca, puedes utilizar el procedimiento de Caterpillar porque en realidad utiliza o los ajustes que le damos al rodamiento son los mismos que le daríamos a cualquier otro rodamiento en la misma aplicación. Ahora, esa es una primera base. No tengo o no quiero confiar en los procedimientos de Caterpillar, no hay ningún problema. Tenemos procedimientos estándar que hablan de cómo se deberían montar los rodamientos y darle el ajuste axial, porque ese es el ajuste que estamos buscando en estos rodamientos de rodillos cónicos. Y entramos con el dato de la aplicación, la velocidad y el tamaño del rodamiento y directamente nos va a decir cuánto debería ser el calado axial. Ya. ¿Cómo funcionan en este sentido los cónicos? Si yo lo aprieto demasiado y hago que el cono choque con la cubeta y le doy más la apretada, prácticamente no voy a dejar ese espacio como para que se genere la película del lubricante y como para que pueda dilatarse el elemento rodante.
Entonces va a fallar esa máquina, ¿no? Y si yo lo dejo muy suelto, ya también los elementos rodantes, en vez de girar, van a empezar a deslizarse y eso nos puede generar un problema mayor, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tipo de falla. Entonces, ahí sí nos hacen una sugerencia de dar la precarga justamente o de darle el calado axial para que pueda trabajar. Y ese calado axial, te lo perjuro, no es cero, nunca es cero. Tiene siempre un valorcito. Incluso en los procedimientos estándar nos dice cómo controlarlo mediante el reloj comparador, ese tipo de montajes, ¿no? Y ahí nos hace un temita que no me gusta mucho, pero que nos dice que después de que vayamos a ajustar, nosotros vayamos moviendo o generando el tema del movimiento axial y del control. Pero poco a poco ha ido evolucionando esto y ahora ya se han creado formas de controlar ese juego axial mediante espaciadores. Y eso ha funcionado mucho mejor porque vos puedes agarrar y le puedes cerrar con todo el alma el ajuste externo que aprieta el rodamiento, pero el rodamiento no se va a apretar porque tiene un pequeño espaciador en el medio que justamente va a delimitar hasta dónde tiene que apretarse y dónde más no, ¿no? Entonces, las últimas máquinas, por lo menos en la parte industrial y en algunas de equipo pesado, ya vienen con esos espaciadores y eso nos ayuda bastante porque así no tenemos que preocuparnos por el calado axial. Y el montaje de rodamientos cónicos se ha vuelto un poco más sencillo porque es como que montas el rodamiento cónico y ajustarlo hasta donde puedas. Total, el espaciador no va a permitir de que se encalle el rodamiento en la cubeta, ¿no? En el curso, nosotros les vamos a mostrar el procedimiento estándar. Si yo no tuviera ni recomendaciones del fabricante, ni tampoco el espaciador. Les vamos a enseñar cómo se tiene que controlar. Y esto netamente va con el tema de la aplicación y el tema del tamaño del rodamiento, ¿ya? Y lo bonito de esto es de que puedes utilizar el tamaño y es como que con rangos. O sea, los rodamientos que tienen eje de 100 a 120 tienen que tener este calado axial. De 120 a 150, este otro calado axial. Entonces, te dan los parámetros para que nosotros podamos controlar, ¿ya? Y aparte, y de YAPA, conforme con todo eso, también ve el tema de la lubricación inicial, el tema de las pruebas y bueno, todo lo que necesitaríamos para hacer. Eso es lo que te podría comentar al respecto, pero sí hay un procedimiento y el que lo tiene recontra dominado este tema y me gusta y les vamos a compartir obviamente la bibliografía es de Timken, ¿no? Timken es el amo y señor, se puede decir, de los rodamientos cónicos, así que tiene demasiada ingeniería en el tema de montaje, en el tema de diseño, e incluso en su página web tiene para poder seleccionar ese espaciador que les estoy avisando, les estoy mencionando, para que sea el proceso mucho más sencillo, ¿no? Esas son las ventajas de un rodamiento cónico, puede aguantar cargas radiales, cargas axiales, y sin necesidad de tener una dilatación, una diferencia mayor, ¿ya? Eso es lo que le puedo compartir ahorita, pero obviamente cuando tengamos el curso, vamos a detallarlo mucho, pero mucho más a fondo este tema. Sí, ingeniero, le hacía la pregunta porque, como usted dice, Caterpillar tiene un buen detalle de sus procedimientos, pero Caterpillar también tiene la actualización de todos sus procedimientos, que son las cartas de servicio que salen continuamente. Y se ha visto que en los procedimientos de Caterpillar hay unas contraversiones con las cartas de servicio actuales. Y hay otra contraversión que, como usted dice, Timken es la que fabrica los rodamientos para Caterpillar, ¿no? Entonces, para un mismo rodamiento puede haber hasta 3 procedimientos que no coinciden, ¿ya? Entonces, el problema, digamos, para una persona que hace servicio es cuál agarrar, cuál es la Te correcta, entiendo, ¿no? Porque te usted sabe entiendo. que cuando se da una mala precarga a un rodamiento, o suena o suena. Claro, te entiendo perfectamente, pero te puedo asegurar, y esto es algo que me ha tocado ya vivirlo una vez con un cliente que tenía una extrusora, y esa su extrusora trabajaba con puros rodamientos cónicos, ¿no? Y tuvimos esta situación de que efectivamente el fabricante le decía una cosa, el mismo fabricante le decía otra cosa parecida, pero ya actualizada, y el fabricante de los rodamientos decía otra cosa y yo le decía otra cosa. Entonces había como 4 versiones. Entonces creemos inicialmente que son contrapuestas estas posiciones, pero créeme que tienen algún factor común.
y de ese factor común nos vamos a agarrar. Ahorita no te puedo dar el dato exacto, ¿no? Tendríamos que verlo. Quisiera analizar, ¿no? El procedimiento estándar, el procedimiento actual, el procedimiento antiguo, y en base a eso ver y encontrar cuál es lo que podría estar, ¿cómo se puede decir? Eh, Contraponiendo una cosa sobre otra. Pero en líneas generales te puedo asegurar de que tienen que tener uno, dos o tres factores comunes los tres procedimientos y nos vamos a agarrar de uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que analizar un poquito más a detalle, pero te puedo asegurar de que existe una conciliación e incluso nos podemos alejar un cacho del tema de Caterpillar y hacer sobresalir el tema de Timken, ¿no? Porque al final Timken es el que genera los procedimientos y son los que saben cuánto tiene que durar el rodamiento en tal aplicación. La aplicación no sabe mucho de los rodamientos, se hace apoyar. Entonces, yo me animaría a decir que me agarraría de la versión que tenga más puntos coincidentes con el fabricante del rodamiento, ya sea la versión nueva o la versión antigua. Así tengo 2 contra 1, se puede decir, para pelear. Pero si hacemos un análisis un poquito más detallado, te puedo asegurar de que hay muchas coincidencias, no solo 2 ni 3, sino hay más coincidencias en lo que dice cada uno de estos procedimientos. Ya me ha tocado hacer eso y, por ejemplo, ¿no? Nos dice, me acuerdo en ese caso de la extrusora que te estoy hablando, nos dice, déjelo con un calado axial de 0.04 milímetros a 0.06. Y en el procedimiento antiguo te decía, déjelo en 0.05. Pero es lo mismo, ¿no? Uno me dice de 0.4 a 0.6 y el otro me dice de 0.5. O sea, estamos dentro de los parámetros. Cualquiera cumpla de los dos, estoy cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas así medio leves, pero efectivamente algunas sí, por ejemplo, en procedimientos actuales ya te habla de algunos métodos de montaje, que montarlo en caliente, que montarlo de esta forma, que cuida esto. Sí, efectivamente puede ser una actualización, pero el núcleo en sí, créeme que no debería haber cambiado mucho. Ahora, si es que ha cambiado mucho, sería un caso muy específico para analizarlo eh, así de manera puntual, porque te puedo asegurar que solo en este caso de equipos pesados debe estar pasando y ya en otro tipo de máquinas ya no es tan común. De hecho, por eso los rodamientos cónicos tienen muchas personalizaciones, se puede decir, y que Timken las ha desarrollado durante los últimos 100 años, ¿no? Cosa que no pasa con los otros tipos de rodamientos. Bien, espero haber inducido algo, pero bueno, estamos con eso. Y ya yo te puedo asegurar que cuando nos toque hacer el seminario, lo vamos a analizar más claro. Listo, Inge, gracias. Ok. María Ángela, ¿tenemos algo más? Una última preguntita de Ainor. No Ya. sé si tenemos el tiempo. ¿Cómo saber si un rodamiento 62 o 63 en caso de no tener datos? Ah, ya. Bueno, ahí nos estás refiriendo a los rodamientos rígidos de bolas, que son los que empiezan con 6, y justamente el siguiente número denota la serie, el 20 y el 30. Lamentablemente no hay una tabla y no tiene los datos, como dice él, donde podemos decir, uy, el 20 tiene estas dimensiones. Lo que sí te puedo asegurar es de que el 20 es más delgado y con el diámetro externo más bajo que el 30, ¿no? El 30 es más ancho y con el diámetro externo más alto. Ambos pueden tener el mismo diámetro de ejes, ¿no? Lamentablemente, a simple vista sí puedes comparar cuál es 63, cuál es 63, porque uno va a ser más grande y más grueso que el otro. Pero encontrar los códigos del rodamiento generalmente vale la pena tomando las 3 dimensiones nomás, el diámetro interno, el diámetro externo y el ancho. ¿Ya? Bien. Espero que sea la respuesta que esperaba Ainor. Bien, muchas gracias, ingeniero. Agradecerle la disposición que tiene. Nos excedimos en el tiempo, pero espero que hayan quedado contentos. Buenísimo, gracias a ustedes, gracias a todos los que han participado, estamos para servirles y anímense a participar del curso, créanme que hay un montón de información que tenemos que pasarles y ya después de eso se van a volver unos eruditos en el tema de rodamientos que créanme que genera cierta diferencia en sus plantas y siempre les ayuda a destacarse entre todos los demás, ¿ya? Un abrazo a todos, gracias María Ángela, gracias a Sí Energía por la invitación y estamos para servirles siempre.